Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición el estar aquí con ustedes. Es algo muy hermoso, hermanos, el poder nuevamente juntarnos, ¿verdad? Aunque lo hagamos por estos medios. Déjenme contarle, amados hermanos, algunas cosas. Le voy a plantear algunas situaciones, pero estoy esperando, ¿verdad?, a que todos se puedan conectar. Ahí me avisas cuando más o menos sean varios. Entonces, mis hermanos, vamos a orar primeramente unos minutos por nuestra ciudad y posterior, ¿verdad?, damos los anuncios. Espíritu Santo de Dios, te ruego por nuestra ciudad, por nuestro México, por nuestra ciudad, en nosotros donde estamos, Señor, en la alcaldía de Milpalta, Tláhuac. Señor, yo te ruego que hagas tu misericordia en medio de nosotros, que tú, Padre, puedas poner un corazón de carne en todos nosotros y también en este lugar donde tú nos has plantado, para poder bendecir a la gente y cuando llevemos el Evangelio, que podamos, Señor, llevarlo con fuerza, con poder, no con palabrería, sino con poder de Dios. Pero yo te ruego que des un corazón de carne. Te suplico, Señor, que por amor de tu nombre, que cuando podamos llevar el Evangelio, Señor, de manera física, de manera virtual, que suceda algo glorioso como lo que pasó en el libro de Jonás, que toda la ciudad se arrepintió, que toda la ciudad fue bendecida, que toda la ciudad, Señor, se humilló delante de ti y fue salva. Te ruego, mi Señor, que tú hagas esta obra. Tú nos has puesto en este lugar y seguimos trabajando aún a la distancia. Seguimos trabajando de múltiples formas, pero yo te suplico que hagas misericordia con esta ciudad. Que hagas misericordia, Señor, con todos nosotros. Te lo ruego, te lo suplico, por amor de tu nombre, por aquel que ha de venir, por su esposa, por su amada. Yo te suplico, Señor, que nos capacites de una manera poderosa a esta tu iglesia, Nación Santa, para que podamos hacer la obra que tú nos mandaste hacer. Señor, bendigo a esta iglesia, Iglesia de Cristo Nación Santa, la bendigo con sabiduría, con entendimiento, con ánimo, con actitud, con fuerza, con nuevos bríos, porque, Señor, el tiempo está muy cerca. Que no se desanimen aún en la distancia, sino que podamos ser fuertes como el roble, que podamos ser rectos, Señor, como el ciprés, y que podamos ser ministrados por tu palabra, que podamos ser ministrados por tu Santo Espíritu, y que podamos, Señor, evolucionar como iglesia, que vayamos de gloria en gloria, para que tú, Señor, seas glorificado, exaltado sobre todas las naciones. Creemos en tu venida, anhelamos tu venida, y yo te suplico, Señor, que como creemos y estamos esperándote, que se cumpla lo que dice el libro de Isaías, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, rejuvenecerán, no se cansarán. Señor, te suplicamos, apelo a ese versículo tuyo y que haya una fuerza tan fuerte, Señor, que los jóvenes y los ancianos podamos trabajar juntamente para tu obra, para tu glorioso reino. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Bien, estamos conectados, ¿verdad? Yo le voy a suplicar a todos los que están conectados que puedan de alguna manera trasladarlo, ¿verdad?, a todos los hermanos que usted conozca, para que todos estemos enterados de la situación. Sabemos que en la Ciudad de México la pusieron en semáforo naranja, pero yo me voy a esperar, mis amados hermanos, vamos a esperar cómo va surgiendo todo esto. ¿Por qué? Porque dentro de la semana pasada que abrieron los centros comerciales, durante esta semana estuvieron abarrotados, estuvieron llenos, mucha gente en filas. Entonces, yo sé que mucha gente, ¿verdad?, tiene necesidades, aún, ¿verdad?, el distraerse es una necesidad, lo entiendo, lo comprendo, pero como que la Ciudad de México, usted sabe que hemos estado en ese estira y afloje, en vez de bajar, tanto las defunciones como la enfermedad, pues estamos como en una montaña rusa, sube y baja, y eso, hermano, complica que nosotros podamos ir al templo a alabar a Dios. ¿En qué?
Yo sé y creo lo que dice su palabra, que cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo, ninguna enfermedad nos toca. Ninguna enfermedad, dice la Biblia, ¿verdad? Usted lo sabe bien, Salmo 91, caerán a tu lado 1000, más 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Creo en la palabra de Dios, pero también el libro de Proverbios dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, de alguna manera, muchos hermanos, ¿verdad? Cuando fuimos al primer regreso, estaban esperando que yo ya dije, vámonos todos, ¿verdad? Pero estaba viendo cómo estaba la situación. De la misma manera vamos a ir viendo cómo está la situación, hermanos. Estamos cumpliendo, ¿verdad? Con llevarle la palabra, estamos cumpliendo con llevarle la adoración, estamos cumpliendo con que usted siga aprendiendo del verbo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Entonces, tranquilos, vamos viendo cómo va surgiendo esto, porque no tendría mucho sentido el ir y que a la otra semana regresar y cerrar, y entonces sería un problema, porque muchos hermanos, ¿verdad? Usted sabe que en ese traslado de decisión, muchos podrían ir al templo y podría estar cerrado. Muchos otros podrían decir, es que sigue cerrado, pero ya abrieron. Entonces sería todo un problema. Vamos a esperarnos, mis amados hermanos, y vamos a ver cómo funciona. Pero recuerde, hermano, que los que esperamos al Señor nos da fuerzas, nos da nuevos bríos. Estamos trabajando, los departamentos estamos trabajando, los que son parte de la iglesia reciben alimento. Entonces, hermanos, si alguien necesita consejería, le estamos dando consejería. Hermano, estamos trabajando para el Señor. Usted no se desespere, yo espero en Dios, confío en Dios. El departamento de intercesión, a lo largo de todo, desde que inició la pandemia y más desde antes, son un grupo que están orando al Señor por esta necesidad. Una necesidad que la Biblia dice en el libro de Jeremías, si tú ves por esta ciudad, vas a estar bien. Entonces, mis hermanos, estamos orando, se está intercediendo, se está pidiendo a Dios, pero no estamos con los brazos cruzados. Eso quiero que usted lo sepa. No estamos con los brazos cruzados, estamos trabajando en el Señor. Si alguien quiere entrar, ¿verdad?, en algún servicio, están las puertas abiertas, le estamos dando material, estamos platicando con ustedes. Entonces, hermanos, que el templo esté cerrado no quiere decir que la iglesia esté parada. Entonces, eso es un punto, y quiero llevarlo, hermano. Generalmente cuando estamos en presencial lo hacemos, ¿verdad? Cuando estamos en virtual como ahorita, en línea, casi no lo hago para poder ocupar un poquito más el tiempo, ¿verdad? Pero esta ocasión sí lo voy a hacer, y lo voy a hacer con todo mi corazón, lo voy a hacer con todas mis fuerzas, impartiendo un versículo, la palabra, de esta situación. A lo largo de toda la pandemia, ha estado cerrado el templo en muchos meses, la vez pasada, esta vez, ¿verdad?, al parecer es como si fuera 2 meses. Entonces, hermano, sí ha sido complicado para muchos de nosotros, pero quiero decirle que Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado en ningún momento. Dios no nos ha dejado de bendecir, no hemos dejado de comer, no hemos dejado de tener un techo. Y creo que, hermano, eso, muchas personas en este momento ha perdido eso. Mucha gente, miles de personas. Si estamos hablando que ahorita van 160 y tantos mil fallecidos, mucha gente ha perdido fortuna, dinero, economía, ha perdido casas, con tal, ¿verdad?, de salvar a su familia. Sin embargo, hermano, dentro de nosotros como la iglesia hemos seguido adelante, el Señor nos ha bendecido. Y cuando el Señor nos bendice, decía el salmista David, el dulce cantor de Israel, de lo recibido de tu mano te doy. Entonces, mire, a causa de eso y de una clase, ¿verdad?, que estaba dando yo ayer, quiero mostrar un versículo bíblico antes de ir a la palabra de Dios, antes de ir al tema del día de hoy. Esto está en Lucas capítulo 16, versículo 10 y versículo 11. Mire, dice aquí, si son fieles, yo lo tengo en la versión NTV, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Versículo 11. Y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas
riquezas del cielo. Esto, hermano, es algo bien hermoso, porque dentro de la congregación, hermano, Dios ha movido a cada uno de ustedes, sus familias, a todos los que están trabajando, para ser fieles delante de Dios, con su diezmo, ofrendas, primicias, aportaciones, y están siendo fieles a nuestro Dios. Sin embargo, mire, esto es algo bien hermoso, porque dice, ¿verdad? Sí, en el verso 10, si son fieles en las cosas pequeñas, pero cuando nos vamos al versículo 11, las cosas pequeñas está hablando de dinero. Y puede ser alguien que pueda ganar a lo mejor $1,000,000, hermano, y que diga, es que yo tengo que dar mi diezmo de tanto. Y entonces, hermanos, para Dios el dinero, las riquezas son mundanas, es lo pequeño. Entonces, cuando alguien es fiel con sus diezmos, primicias, aportaciones, mira, hermano, Dios lo va a poner en lo mucho. Le va a dar más. Le va a dar más trabajo, le va a dar bendición sin fatiga, que eso es muy importante, porque hay gente que trabaja además, pero no descansa, no disfruta de su bendición. Sin embargo, hermano, Dios no nos ha dejado abandonados, y cuando somos fieles en lo poco, hermano, Dios te pone en lo mucho, Dios te reditúa. Y esto es bien hermoso, porque dice aquí, si no son confiables con las riquezas mundanas, es decir, no somos, o voy a decir yo para que alguien no se sienta mal, si yo, Ulises, no soy fiel con las cosas del mundo, con las riquezas, dándole a Dios lo que es de Dios, entonces, ¿cómo me va a dar lo más rico? Están las riquezas de su gloria, las riquezas de su bondad, las riquezas de su sabiduría, las riquezas de su gracia. Entonces hay mucho más riquezas más grandes, pero la gente piensa que la riqueza física es lo más grande. Sin embargo, cuando alguien es fiel en lo poco, Dios le va a dar mucho, y aún añadido a eso, el Señor le va a dar cosas que valen más. Y una de esas cosas que valen más, mi amado hermano, son riquezas de su bondad, riquezas de su gloria. Hay como 16 o 18 riquezas que, hermano, vienen a bendecir nuestro hogar. Entonces, cuando alguien es fiel para con el Señor, hermano, téngalo por seguro que su postrer estado va a ser mejor. Entonces, voy a orar, ¿verdad? A lo largo de este último encierro, han estado llegando diezmos, ofrendas, primicias, aportaciones. Hay hermanos que me hablan y me dicen, ¿dónde lo entrego? ¿Cómo le hago? Y están, ¿verdad?, queriendo su bendición. Y eso es hermoso, hermano, porque no hay quien pueda cambiar el corazón del hombre sino solamente Dios. Dios es el único que hace esas obras. Y cuando veo que son fieles en eso poco, ¿verdad? No me estoy refiriendo a la cantidad, sino al poco, me estoy refiriendo a la riqueza monetaria. Cuando son fieles en eso, el Señor les da más. Téngalo por seguro. Entonces quiero orar, quiero bendecirlos y vamos a pasar a la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada familia que te ha bendecido y te ha honrado, mi Señor, representando de lo que tú ya les has dado. Tú los bendijiste, los has estado bendiciendo, les has estado proveyendo, y eso se refleja, Señor, dándote a ti. Eso que nosotros damos delante de tu presencia viene a reflejar lo que tú nos has bendecido. Entonces ahora, Señor, yo te ruego y te pido, porque tú eres un Dios que prometes y que cumples. Yo te ruego que todo aquel, Señor, que desde el año pasado te lo pido en tu nombre, Señor, como siervo tuyo, como ministro tuyo, como delegado tuyo en este lugar, yo te suplico, mi buen Señor, que todos aquellos que han dado sus diezmos, ofrendas, primicias, desde el año, Señor, 2020, aún en medio de la pandemia, siendo fieles delante de ti, siendo puntuales, Señor, con sus diezmos, aportaciones, aún, Señor, creyendo que tú les ibas a bendecir, no tomando ese dinero, sino creyendo que eres tú el que provee y el que da. Hoy yo te pido, Señor, en tu presencia, en tu magnificencia, en tu longanimidad, que tú seas proveyéndolos abundantemente. Aquel que no tiene trabajo o que ha escaseado su trabajo, yo te ruego que tú lo bendigas, Señor, en tu nombre precioso, que tú abras las puertas
de los cielos. Y hoy declaro en el nombre del Señor que sean abiertas las 7 puertas, y si el enemigo quiere cerrar otra, Señor, apelo a tu misericordia, recordándote que tú dijiste que aquellos que oyeran tu voz y pusieran por obra tus mandamientos y tus estatutos, que se abrirán 7 puertas más. Así es que si el enemigo, Señor, cierra una puerta a alguno de mis hermanos que han obedecido tu mandato, han obedecido por amor a ti ese mandato de honrarte con sus bienes, en el nombre de Jesús, Señor, manda ángeles que cada que cierren una puerta el enemigo, que se abran 7 más, para bendición de tu pueblo, para bendición de los que te han creído, para que la gente pueda decir, ver, observar, constatar de que tú eres el Dios de las riquezas, que tú eres el Dios poderoso, eres el Dios temible, eres el Dios que bendice a los que te honran. Señor, te lo ruego y te lo suplico, que no haga falta el alimento. Sin embargo, Señor, que venga sobreabundancia de pan, sobreabundancia de bienes, sobreabundancia, Señor, de toda clase de bendiciones en su hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque aún en medio de esta circunstancia, aún en medio, Señor, del conflicto que está viviendo el mundo, hoy, Señor, ellos han constatado de que son fieles delante de ti. Señor, bendice su fidelidad. A todos aquellos que han sido fieles, aquellos que han aportado, que han honrado, Señor, bendícelos abundantemente. Te lo ruego y te lo suplico por amor de tu nombre. Y hoy, Señor, de esa bendición que tú me has dado, que aún en medio de que la gente no vende, aún en medio de que la gente, Señor, muchas veces se va sin vender, sin ganar nada. Hoy en el nombre de Jesús comparto a tu pueblo eso que me has bendecido. Que aún en medio de las circunstancias, tú, Señor, has bendecido mi casa abundantemente. En el nombre de Jesús comparto esa bendición para que ellos puedan constatar, ver que tú eres el Dios Todopoderoso, que la decisión que tomaron de aceptarte fue la mejor decisión de toda su vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, lo bendigo, lo honro y lo felicito por confiar en el Dios de los cielos, en el Dios de toda la tierra. Así es que si está ahí en su casa, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bueno, en Miqueas, acompáñenme rápidamente a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Voy a volver a leerlo. Si ustedes, ¿verdad?, no tienen ahí su Biblia, lo pueden leer en la pantalla. Dice aquí: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El tema de hoy, mis amados hermanos, es el apóstol de Jehová. El apóstol de Jehová es nuestro tema del día de hoy, nuestra prédica, nuestra enseñanza. Y el día miércoles hablamos un poquito, ¿verdad?, de la eternidad. Recordando solamente, ¿verdad?, unos trazos ahí de que la eternidad es antes, ¿verdad?, de todo tipo de creación. El Señor Dios Todopoderoso, la esencia increada, estaba en la eternidad. Él fue el primogénito de toda creación, porque dijimos el día miércoles. Si no, usted lo puede buscar en nuestra plataforma de YouTube o en nuestra plataforma de Facebook. Ahí puede buscar nuestra prédica del día miércoles y usted puede saber, constatar de que Dios, ¿verdad?, fue su primer creación. Era la esencia increada. De ahí creó Padre, Hijo, Espíritu Santo, siendo uno mismo, porque dice la Biblia que el Padre se humilló, se contrajo, se hizo pequeño para hacer múltiples creaciones. Pero cuando hablamos de este versículo, Miqueas capítulo 5, está hablando sin duda, ¿verdad?, de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo diciendo: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que ha de gobernar a Israel. Pero cuando nosotros vemos, ¿verdad?, ya aquí lo puse en otra versión, LBLA, dice: y sus orígenes
son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El único que pudo haber estado en esta eternidad, pues es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hoy el día, en esta mañana, mis amados hermanos, siendo las 11:29, tenemos que aprender que Jesucristo, lo voy a nombrar de esta manera para que podamos entenderlo un poquito más. Ha sido un viajero del tiempo. ¿Con qué fin? Porque hay versículos que nos enseñan que a nadie puede ver Dios. Pero sin embargo, Él ha mandado a su esencia, a la segunda persona de la Trinidad, para tener un contacto con la humanidad. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero entonces quiero llevarlo a las raíces etimológicas, tanto del hebreo como del griego, para mostrarle esto y que en la misericordia de nuestro Dios, que podamos cambiar de manera de pensar en cuanto a la palabra ángel. Déjeme explicarle aquí con palabras que vienen del hebreo y del griego. Mire, la palabra ángel, porque el tema es el apóstol de Jehová, pero en las versiones normales, ¿verdad? Dice el ángel de Jehová. Pero cuando hablamos de ángel, tenemos que cambiar nuestra visión, nuestro pensamiento de que un ángel es un ser alado. Eso no es un ángel. Mire, déjeme explicarle. Cuando nos vamos a la palabra ángel, pero en el hebreo, ¿verdad? Que es desde Génesis a Malaquías, ahí usted se va a encontrar con la palabra que dice malak. Entonces, malak, ¿verdad? De una raíz que no se usa, es despachar como delegado. Entonces, uno de los sinónimos, ¿verdad? De ángel es despachado, delegado. Otro, ¿verdad? Dice aquí mensajero, específicamente de Dios. Bueno, entonces de ahí, ¿verdad? Pasamos a ángel, también profeta, ponga un poco de atención aquí, profeta, sacerdote o maestro. De ahí, ¿verdad? Nos vamos a sinónimos, que quiere decir malak, embajador, enviado, mediador, mensajero. Entonces, vamos por ahí. Entonces, mire, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Entonces Moisés hizo la tarea de un ángel, pero no es que fuera alado. ¿Por qué? Porque la etimología nos enseña que un ángel es un enviado, que un ángel es un embajador, que un ángel es un mediador. Entonces, mire, cambiemos esa cosmovisión, porque la gente allá afuera piensa que un ángel, para empezar, es bueno, pero la Biblia nos enseña que hay buenos y malos enviados. Vamos por partes. Entonces, eso es una parte. La otra es que cuando se habla de ángeles se está hablando de enviados. Pero cuando vamos a las creaciones de Dios, vemos que hay enviados sin alas. Y la gente piensa que un ángel tiene que tener alas. Pero cuando nos infiltramos un poquito más en la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay enviados de una orden angelical llamados querubines con 4 alas. Cuando nos infiltramos un poquito más, nos damos cuenta que hay otra creación que está allí, ¿verdad? Que son serafines y que también vienen a hacer ese trabajo de enviados que tienen esos 6 alas. Sin embargo, entonces es un error que alguien, cuando hablamos de ángel, pensemos que es un ser alado, que es un ser como divino, cuando la Biblia nos enseña que cualquier persona que fue enviado por Dios, muy importante porque aquí dice específicamente de Dios, entonces funge como un ángel, como un malak en hebreo. Entonces, de ahí nos vamos al griego. La misma palabra ángel, que quiere decir enviado, delegado, despachado, nos la vamos a aprender también en el griego, que dice aquí, delegado. Nuevamente hará un sinónimo entre hebreo y griego. Y es raro, hermanos, que una palabra signifique lo mismo tanto en hebreo como griego. Y eso trajo a mi corazón mucha bendición, porque es muy raro que ciertas palabras empaginen completamente entre un idioma y otro. Entonces, delegado, de ahí, ¿verdad? Embajador del evangelio
oficialmente comisionado de Cristo, apóstol con poderes milagrosos, apóstol enviado, enviar, mensajero. Hay otra palabra para enviado que es, creo que es pamá, y eso también hace como enviado, pero muy importante, porque aquel como enviado nada más es enviado a hacer un trabajo y regresa. Pero cuando hablamos de la palabra apóstolos o apóstol, ¿verdad? Como está aquí, o apóstoles, son gente o seres espirituales enviados por Dios, pero como embajadores, no nada más para hacer un trabajo, un trámite y regresar, sino como una embajada espiritual. Mire, vamos con esto, mire. Delegado, ponga, dice aquí, embajador del evangelio. Entonces, cuando se habla de un embajador, es como que va a estar ahí su sede. Un embajador de México en Estados Unidos, le ponen una casita allá en Estados Unidos y realiza trámites con mexicanos que estén en Estados Unidos representando, ¿verdad?, a México. De hecho, en la política internacional se designa que la embajada es como si fuera un pedazo de cierto país. Vuelvo al ejemplo. Si nosotros tenemos un embajador de México en Estados Unidos, si es una casita de 500 metros cuadrados, en la política internacional dice, esos 500 metros cuadrados le pertenecen a México. Entonces no puede entrar ningún otro país, ni aún Estados Unidos, a esa embajada sin permiso del embajador. ¿Por qué le estoy dando este ejemplo? Porque tanto Malak como apóstolos son una especie de embajadores, una especie de representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? No para hacer lo que quieran, sino para hacer la voluntad de Dios. Porque mira, aquí dice en el Malak, específicamente de Dios, y cuando lo vamos al apóstol, ¿verdad?, dice comisionado de Cristo. Entonces, muy importante esto que le estoy diciendo, porque de aquí nos vamos a pasar, ¿verdad?, al apóstol de Jehová, al enviado de Jehová, al embajador de Jehová. Y el único embajador de Jehová es Cristo Jesús. Esto es hermoso, hermano. Aquellos que digan que Cristo no funciona, que solamente Jehová, hermanos, están en la calle, porque Cristo Jesús es el embajador de Jehová. Y es que es sorprendente. Mire, vamos adelante. Mire, Hebreos capítulo 3, versículo 1, mire cómo dice aquí. Jesús es superior a Moisés. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el apóstol de Jehová? Pues Cristo. Es el único, hermano, el único en su clase, el único en su género. No hay otro. No hay otro, el único embajador, el único apóstol, el único enviado, el único de su materia de Jehová, del Padre, es Jesucristo. Y eso, hermano, es hermosísimo, porque Él ha viajado en el tiempo desde la eternidad. Por eso dice el libro de Miqueas, porque sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermano, eso es hermosísimo. Eso es algo extraordinario, porque Dios es Jesucristo. Es el único que puede hacer esas cosas. Es el único que puede representarse a sí mismo. Eso es, hermano, algo hermosísimo. Por eso cuando la gente, hermano, ha sido llamada por Dios, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, realmente no hay, hermano, ¿cómo puedo decir? No podríamos alcanzar a ese título. Pero sin embargo el Señor en su misericordia, aquellos que llamó, los va a bendecir porque son embajadores para bendecir, ayudar a la iglesia. Por eso lo he mencionado muchas veces y en clase, ¿verdad?, soy más puntual cuando hablo de que no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son apóstoles. Tenemos que notar por la palabra de Dios cuáles son sus requisitos y hacer ver que si realmente son o no lo son, porque el único enviado del Padre es Jesucristo, y los enviados de Jesucristo son los 5 ministerios para bendecir. Entonces, hermano, por eso Cristo tuvo que segmentar todo lo que Él es en 5 partes, porque no hay humano que le llegue, ni hermano, ni al polvo de las sandalias.
Entonces, esto es muy importante porque aquí lo está marcando severamente. Dice, considerad al apóstol, es decir, al ángel, al enviado. Ya dijimos que olvídese de que un ángel es similar a un ser alado. No, porque eso es una creación de Dios. Pero sin embargo, cuando hablamos de apóstolos, malach, ángelos, enviados, estamos hablando, ¿verdad?, de un ser, ya sea humano, o sea espiritual, o sea de algún tipo de creación que Dios ha hecho, enviado para bendecir, enviado como embajador para hacer una labor que el Señor le permitió. Entonces, vámonos a otro ejemplo aquí. Juan capítulo 8, versículo 42 dice aquí, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo vengo de Dios. Y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. Cuando vamos a esta palabra envió al original griego, dice apóstolos, porque Él me, voy a decir una barbaridad, ¿verdad? A lo mejor gramática, me apostoló, dice aquí, no vine por mi cuenta, sino que Él me apostoló para bendecirlos, para ayudarles, para salvar a la humanidad. Él es el único que se puede autorrepresentar. No hay quien pueda. Mire, si cuando un gobierno va a poner un embajador, ¿verdad?, le pone su currículum, sí, maestro en esto, doctor en esto, catedráticos, hermanos de leyes. Entonces, si hablamos del Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el universo y todo lo que existe, visible e invisible, entonces imagínese, mi amado hermano, ¿quién puede representar a ese gobierno impoluto, a ese gobierno soberano? Nadie, solamente Él mismo. No hay quien pueda representar, ¿verdad? Y es muy claro cuando dice Jesús superior a Moisés. Entonces, mis amados hermanos, esto es tremendo porque déjeme ir avanzando. No vine por mi cuenta, sino el que me apostoló, el que me envió. Entonces, el único apóstol del Padre es Jesucristo. El único malach del Padre es Jesucristo. El único malach de Jehová es Jesucristo. Es su misma esencia. Es el mismo yendo. Pero es que la Biblia dice, ¿quién podrá ver a Dios y no morir? No, es que nadie ha visto al alma de la Trinidad, que es el Padre. Pero sí han visto al Hijo de la Trinidad, a la segunda persona de Dios mismo. A Él sí lo han visto. Mire, vamos adelante. Mire, esto está pero preciosísimo. Juan capítulo 12, versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me apostoló, nuevamente el que me envió. Entonces, mire, aquel que no acepta a Jesús, no puede aceptar al Padre, así de claro y así de plano y de llano. Aquel que diga, no, es que la salvación, ¿verdad?, viene por Jehová. Sí, amén, aleluya. Pero envió, apostoló a su Hijo como embajador. Entonces, aquel que no cree en Jesucristo no puede creer en Él, no puede. Dice aquí, está bien claro, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el Padre, sino en el que me envió. De la misma manera, hoy en día, si alguien, mis amados hermanos, dice, yo no creo en el Espíritu Santo, no puede recibir al Hijo, porque el que, mire, voy a parafrasearlo, porque la Biblia dice, yo os envío pues al otro Consolador, no dijo al Consolador, dijo al otro, como que diciendo, yo Jesús, ¿verdad?, y el Padre somos uno, pero cuando dice, yo enviaré al otro Consolador, es decir, dice, mi tercera persona, al Espíritu Santo. Entonces, mire, el que cree en mí, el que cree en el Espíritu Santo, no cree en el Hijo, sino cree en el que los envió, es decir, al Padre. Esto es bien hermoso, hermano, hay que profundizarlo y tendremos que estudiarlo, ¿verdad?, con citas y todo, pero es que somos tan bendecidos, mi querido hermano, mi amado hermano, que debemos de disfrutar esto, disfrutarlo, abrazarlo y decir, la verdad es que somos la coca del desierto, pero no para vanagloria, sino para repartir sus bendiciones.
somos la bendición, somos lo que Dios tomó, nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Hermano, no hay quien nos haya visto al día de hoy. Sin embargo, Él desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciéramos, desde antes de que naciera nuestro super tatarabuelito, hermano, Él ya nos había tomado. Entonces yo no entiendo cuando la gente deja de buscar a Dios. Entonces no he entendido que Dios, el soberano, el eterno, está presente. Cuando alguien abandona al Señor, abandona su servicio, deja de buscar al Señor, ya no le echa ganas, hermano, el tal está perdido, porque entonces no ha creído en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mire, vamos adelante, mire, qué cosas tan hermosas. Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Pues porque Él es eterno. Recuérdese Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso dice, antes de que Abraham fuera. Si a Abraham, hermano, se le calcula 406,000, de a 1,000 más o menos, unos 6, no sé, póngale unos 10,000 años, por poner un número redondo, ¿va? Si hace 10,000 años ahí estaba Abraham, él obviamente ya estaba antes, porque él estaba desde antes de la creación del mundo. Es que, hermano, Él es Dios, Jesucristo es Dios. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Es que Él ya existía. Y dice ahí que los fariseos dicen, pero si no tiene ni 50, no entendían que ese era el envase, no entendían que ese era el cuerpo del verbo que encarnó, de la segunda persona. Por eso decían, mi padre me envió. Y dicen, ¿cómo que seas igual que el padre? Pues es que Él es mismo, Él es el embajador, Él es su misma esencia. ¿Quién podría tener un currículum tan elevado para representar a Dios? Nadie, solamente Él. Entonces vamos aquí, Juan capítulo 1 versículo 18, Kadosh, dice aquí, nadie ha visto a Yahweh jamás, pero el único incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede ver al Padre. Pero cuando realmente hacemos, hermano, el zoom, mire, cuando dice nadie puede ver a Dios, cuando nos vamos al original, dice Yahweh o Yahvé. Pero cuando nos vamos allí al tetragramatón, se está refiriendo a la esencia increada, al que le dije, al que está en la eternidad. Entonces, a partir de la esencia increada, que es Dios mismo, en una unidad, en una aleación indivisible, viene y ahora se compacta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mire esto, nadie ha visto a la esencia increada, pero sí han visto a Jesús. Él vino y estuvo hace más de 2,000 años, ¿verdad? Pero también Moisés vio al Padre, pero no le vio el rostro, le vio la espalda. Entonces sí hay gente que ha visto a Dios, a la esencia increada no, pero sí hay gente que ha visto a Dios. Y no me estoy refiriendo a aquel que lo pintan en los cuadros, porque así no es. Déjenme ser ¿cómo dicen? Aguafiestas. Ese que pintan, así no es, así de plano que no es. Y hay versículos para mostrar que así no era nuestro Salvador. No, que rubio, que ojos, no, que cara alargada, que como el sudario de Turín. No. Ese sudario, hermano, ese sudario no está, ese se lo llevó, pero eso es otra historia. Entonces, porque dice que vieron vacía la tumba. Vacía es vacía, no había nada. Si no, entonces María hubiera sido la primera de, la ropa de mi Salvador. No, hermano, no había nada. Entonces, el asunto aquí es, nadie ha visto a Yahweh jamás, pero el único incomparable Hijo, quien es idéntico al Padre, está al lado del Padre y a Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando dice, le ha dado a conocer, no solamente hace 2,000 años, sino que lo ha dado a conocer desde el principio. No en la eternidad, sino desde el principio. Eso, hermano, es bien hermoso. Mire, mira aquí, a Elohim, es que esta es la versión código real. A Elohim, que es la esencia increada, el eterno, nadie ha visto jamás. El juez único de su clase, que está en el seno del Padre, Él lo reveló, es decir, Cristo Jesús. A Elohim nadie lo ha visto,
pero al cuerpo que es Cristo, sí. Al Padre lo vio Abraham, Moisés. Entonces, hermano, pero estamos hablando de Cristo, del apóstol de Jehová, el delegado de Jehová, el que hace todo. Es que esto está bien hermoso. Vamos adelante, mire, porque ya llegamos. Mire, hoy un corto de tiempo. Dice Jueces capítulo 2, versículo 1. Acompáñame, por favor. Mire, son 3 ejemplos que le traigo. Dice aquí: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto. Pero mire, vamos por partes. Es como yo les digo a los hermanos, leamos parte por parte. El apóstol de Jehová, el malach de Jehová, el delegado de Jehová, es Cristo Jesús, dice, subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, mire, ponga atención, ¿qué le dijo? Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. A ver, haga memoria conmigo. ¿Quién juró eso? El Padre. Como que alguien, es que ahí no empata. Por eso no me gusta que le pongan en las versiones el ángel, porque la gente piensa que es un ser alado. Por eso me gustaría que las versiones la pusieran en el original hebreo, que dijera el malach, el enviado, el apóstol, el delegado de Jehová, es decir, Jesucristo, ¿verdad? Subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo os saqué. Ahora sí que si fuera un ángel ahí cualquiera, qué atrevido. Yo creo que, hermano, si hubiera sido un ángel ahí fulano, perengano, no sé, el Señor lo pulveriza en ese momento. Porque imagínense decir, yo lo saqué, cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: mira, ve a mi pueblo que yo lo voy a sacar. Entonces, decir lo mismo que el Eterno dijo, hermano, si hubiera sido un ángel alado, ¿verdad? Un ser creacional que el Señor hubiera hecho, no, lo deshace en ese mismo momento. La gloria del Señor lo hubiera destruido por completo. Porque imagínense qué atrevido. Es, voy a decir a lo mejor una aberración, ¿verdad? Pero es para darme a entender. Imagínense que digan: no, ustedes son salvos. Porque yo se los juré. No, imagínense, inmediatamente el Señor me hace cachos, porque eso no puede ser posible. Entonces, lo mismo sucede aquí. Entonces, ahí nosotros estamos destruyendo, ¿verdad?, ese concepto de que sea un ser alado, sino que es el delegado de Jehová, el apóstol de Jehová, el Hijo de Dios, y dice: yo os saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Ese pacto lo hizo Dios con Abraham. Pero como Jesucristo es Dios, el apóstol de Jehová es Dios, entonces dice: yo lo saqué de Egipto. Los teólogos le llaman esto una teofanía, es decir, una revelación del Padre, y es correcto. Pero yo le diría, ¿verdad? Sería el apóstol del Padre, el apóstol y sumo sacerdote Jesucristo se presentó con los de ahí de Jueces y le dijo: yo saqué de Egipto. Oh, hermano, esto es bien hermoso, pero hermosísimo esto. Mire, vamos adelante. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Verso 18. Y el apóstol de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ya está, hermano, más claro que el agua no puede ser. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Quién es el único que tiene ese nombre? Jesucristo. Y nacerá, ¿verdad?, en vosotros a Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso ya está mucho, pero clarísimo, hermano. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. ¿Quién es el enviado de Jehová? El apóstol de Jehová, Jesucristo. Y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde antes de la creación del mundo hasta el fin del mundo. Él es, dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis: Él es, Él fue y Él será. Pues claro, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hermano, no hay ahí
aquel que no quiere entenderlo es porque, hermano, la luz del Evangelio no le ha iluminado todavía, pero Él es desde el principio hasta la eternidad. Aquel que prefiera a un ser, a un ente, a un humano, antes que a Dios, no ha entendido que Dios es eterno, no ha entendido que Dios es el principio y el fin, y que Él, ¿verdad?, ha estado desde siempre interviniendo en la humanidad. Es que la pandemia, Dios la permitió para que se muriera gente, sí, para ver cómo reacciona la humanidad, pero yo veo que está reaccionando peor de lo que se pensaba. Se está poniendo peor la cosa. Aún en medio de la pandemia hay delincuencia, aún en medio de la pandemia, como tenemos un dicho aquí en México, ven la tormenta y no se hincan, está peor la cosa. Eso es profético, los tiempos se tienen que ir poniendo peores. ¿Peores para qué? Porque así lo dice la Biblia, el primer sello se abrirá y vendrá esta catástrofe, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, primera trompeta, segunda trompeta, sexta trompeta, hasta que sea la gran tribulación, lo que dice la Biblia, como angustia de Jacob, el día grande y terrible, el llanto y el crujir. No, hermanos, son cosas terribles que se vienen, pero por eso usted y yo tenemos a alguien fiable, alguien fiel, alguien verdadero, y se llama Jesucristo. Aquel que lo acepta no cree en Él, cree en el que le envió. Hermano, eso, nadie, hermano, nadie, ni la creación angélica tuvo ese privilegio. Y así lo dice la Biblia, solamente a la descendencia de Abraham salvó. Hermano, usted y yo somos descendencia de Abraham por la fe. Entonces, ya aquí está muy claro, ¿verdad? Pero vamos adelante. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel, es decir, el apóstol del Padre, hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer. Manoah es el padre de Sansón. Entonces hizo un milagro ante los ojos del papá de Sansón y la mamá de Sansón. Dice aquí 20, porque aconteció que cuando la llama subía hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron a tierra. Está ahí el holocausto. Y entonces, en medio de la llama, él ¡pum!, se fue. Se fue, hermano. ¿A dónde? Allá a los cielos. Entonces, verso 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el enviado de Jehová. Oh, hermano, qué bendición, ¿verdad? Imagínense que eso pasara con nosotros. Hermano, eso fuera hermosísimo. Y dice, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. A ver, ponga, hermano, otra vez mucha atención aquí. Hagamos una pausa. Mire, respiremos hondo y hagamos esta pausa. Porque mire, dice aquí, y Manoah dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿O no que no nadie puede ver a Dios? Claro que puede verse a Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Mire, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. A ver, entonces, por fin, Manoah y su mujer, ¿vieron a Dios o vieron al ángel de Jehová? Pues es que el enviado de Jehová es Dios. Eso está muy claro, hermano. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el enviado de Jehová. Y dijo, Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ahí está, ya, hermano, de claro. Si en el otro versículo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Aquí ya está muy claro. Y habrá gente que diga, no, es que es una mala traducción. No, qué mala traducción en 8 cuartos. Cuando vamos al original, ahí está presente que el apóstol de Jehová es Jesucristo y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Intervino con Abraham, intervino con Ismael, intervino con Jacob, intervino aquí, intervino por allá, porque Él está al pendiente, hermano. Él está al pendiente. La Biblia dice que muchos santos fueron visitados por ángeles. Hermano, yo no sé si alguien haya sido visitado por el ángel de Jehová y a lo mejor ni se dio cuenta. O si se dio cuenta, no sé, pero hermano, sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, vamos adelante, miren. Bueno, que de hecho, ahorita en este tiempo, como Cristo ya está glorificado, se puede presentar el Espíritu Santo a hablarnos. Eso es hermoso, hermano. Entonces, miren, vamos adelante. Otro ejemplo, Génesis 32, 26.
Dice aquí, entonces, bueno, aquí no tengo la versión TLA, pero dice que fue un varón que se puso a pelear con Jacob. Pero mire, esto está bien tremendo, hermano. Dice, entonces, el desconocido, es decir, ese varón, ¿verdad? Y no lo presenta como, me gustaría más que no le pusieran ángel, porque la gente piensa que un ser alado, pero eso no es correcto, ni lingüísticamente, ni etimológicamente, ni gramáticamente, eso está mal. Pero entonces, mire, entonces el desconocido dijo, suéltame. El apóstol, el padre dijo, suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió, no te suelto si no me bendices. Verso 27. El apóstol de Jehová le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el apóstol de Jehová dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermano, está ahí muy claro. Dijimos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, y sus salidas del apóstol de Jehová, del malach de Jehová, del delegado de Jehová, son desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no se esperó, hermano, no, él ha estado interviniendo. Por eso me molesta mucho cuando dioses falsos se quieren parecer a él. Pues no se puede parecer a él. Entonces, miren, dice aquí, estaba aquí el ángel y dice, ahora, una cosa, nadie te puede cambiar de nombre, solamente Dios. Y eso está constatado, hermano, bíblicamente, constatadísimo. Vamos allá. Cristo le dijo, ahora ya no te vas a llamar Simón, te voy a llamar Pedro. Le cambió el nombre. En el libro de Apocalipsis dice, al que venciere le daré una piedrecita y allí estará escrito su nuevo nombre. Pero ojo, al que venciere. Eso va a ser en el misma de Cristo, cuando hagamos cuentas con él. No ahorita. Ahorita nadie le va a cambiar a Dios el nombre. Excepto, ¿verdad? Si ha vencido, pero para vencer es que ha vencido el pecado, ya terminó su trabajo y un montón de cosas. Entonces vemos a un Jesucristo cambiándole el nombre a Pedro. Vemos a un Jesucristo cambiándole el nombre de Saulo de Tarso a Pablo, porque dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí supo que Cristo le había hablado. Entonces, de la misma manera, allá en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, Jesucristo le dice a una iglesia, correcto, al que venciere le cambiaré su nombre. Entonces, viendo esa situación, nos vamos al Antiguo Testamento y notamos que un varón le cambia el nombre a Jacob. No era cualquier varón, era el apóstol de Jehová, Dios mismo cambiándole el nombre a Jacob. El único que puede cambiar esa esencia de nuestro nombre es Dios. Vamos a poner un ejemplo. Hay gente que se podría llamar, ayer estábamos viendo el nombre de Gad, creo que significa desventurado, ese nombre está muy feo. Entonces, ¿cómo es esa persona? De esa misma manera, porque así le nombran todos los días, le llaman de esa manera. Entonces, imagínense que alguien como Jacob, ¿cómo te llamas? Usurpador. Ven usurpador, ven para acá. Usurpador, ven para acá. Imagínense, ¿cómo era Jacob? Pues bien usurpador, bien ladrón. Entonces, el único que puede cambiar el nombre es Dios. ¿Quién era este personaje que está aquí? Personaje porque la palabra lo disfraza. Porque la Biblia en el libro de Proverbios dice, gloria de Dios es esconder los misterios. Gloria de Dios es esconder los misterios. Pero gloria del rey desenmascarar esos misterios. Entonces Dios siempre pone cosas escondidas para que aquel que se ponga a estudiar y lo agarre, ese está subiendo de grado a rey. Entonces vamos adelante. Entonces miren, entonces porque has luchado con Dios. Aquí en ningún momento dice, ay, Jacob luchó contra Jehová. No. Es que estaba el representante, Dios mismo, en forma de hombre, es decir, Jesucristo. Hermano, eso es bien hermoso. Y has vencido. Verso 29. Entonces Jacob le dijo, ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió, pues ya debieras saberlo. Luego bendijo a Jacob. Verso 30. Y por eso Jacob
Llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. No se menciona a Jehová, no se menciona al Padre, se menciona a un varón que estaba peleando con Jacob. Pero mire, dice aquí, he visto a Dios cara a cara. Hermano, si tú quieres ver a Dios cara a cara, pelea por tus bendiciones. ¿Qué le dijo Jacob? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Él estaba peleado por la bendición, él quería bendición. Imagínense, desde que estaba en el vientre de su madre de su madre Rebeca, dice la Biblia que se peleaban en su vientre. ¿Por qué se estaban peleando? Porque decían, no, yo quiero ser primogénito. No, yo voy a ser primogénito. Porque recuérdese que la primogenitura, lo que hablamos el domingo pasado, la primogenitura, o el miércoles no me recuerdo bien, pero la primogenitura es la bendición de Dios. La gente se pelea por herencias. ¡Qué tontos! La verdad, hermano. Es una tontería pelearse por herencias. Es una tontería pelearse por un terreno, por una casa, por una cuenta bancaria. No, deberíamos de estarnos peleando, figurativamente hablando, ¿verdad? Porque Dios tiene bendición para todos, no hay que pelear. Se está refiriendo a luchar por su bendición. Desde el vientre está donde yo quiero la bendición, yo quiero la bendición. Salió Esaú. Pero más adelante siguió esa pelea, ¿verdad? Que Esaú le desechó y entonces, ¿verdad? La tomó Jacob y él quería más bendición. Él no estaba peleando por ovejas, cabras. Mi papá tiene una empresa, ven para acá, voy a hacerle la barba para quedármela. No, hermano, no. Pelea por tu bendición. Aquel que pelea por su bendición, pelea con el Señor. Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Vamos a ver, mire. Señor, yo necesito una casa, Señor, bendíceme, estoy aquí buscándote, yo necesito, estoy enamorado, pero necesito una casa, y está ahí, ¿verdad? Luchando, se la da, siga peleando, no, es que Señor, yo quiero, yo anhelo lenguas del Espíritu Santo, yo quiero, Señor, trabajar para ti, cosas más gloriosas, lo vimos en el principio, va con la administración de las ofrendas, el que es fiel en las cosas materiales, va a ser fiel en lo mucho. El que no es fiel en las cosas materiales no puede ser fiel en lo mucho. Lo voy a trasladar hoy en día. El que no es fiel ni siquiera buscando a Dios en un templo físico, a lo mejor le voy a decir algo que no debería decirlo, ¿verdad? Un lugar, ¿verdad? No muy bonito, no muy agradable ahí. El que no es fiel en eso no va a poder entrar en la Jerusalén celestial. Y hay gente que dice, si yo me voy con todos mis zapatos, no. Tienes que ser fiel delante de Dios. Tienes que pelear por tus bendiciones. Entonces, vamos al último ejemplo acerca de esto. Híjole, no sé si me va a dar tiempo. Jueces capítulo 6, versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y así lo hizo. Verso 21, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Mire, es que este enviado de Jehová tiene autoridad. Cuando nosotros vemos a los otros creaciones angélicas, no tienen eso. Ni hacen decisiones como propias, ¿verdad? Y te cambiaré el nombre, y yo saqué de la tierra de Egipto. No. Los otras creaciones, hermano, no se toman esos atributos. Y entonces aquí tenía su báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y sufrió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el apóstol de Jehová desapareció de su vista. Esto es Gedeón. Viendo entonces Gedeón que era el apóstol de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al apóstol de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Oh, hermano. Entonces, cuando el Señor se presentó, ¿verdad? De estas maneras como embajador, Él tuvo que bajarle su gloria, porque nadie puede ver a Dios glorificado. Cuando vemos a un apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, él lo vio en una visión, no lo vio cara a cara, porque ya ahí estaba presentado glorificado, ojos de fuego, con rostro de sol, pies bruñidos, con toda su gloria y todo su esplendor, pero lo vio por una visión, por eso no murió. Cuando vemos estas intervenciones del apóstol de Jehová, tuvo que bajarle su esencia, no se presentó como el verbo, no se presentó, hermano, sino se presentó como un enviado. Voy a hacer algo que, Señor, espero que no esté haciendo algo malo. Mire, haga de cuenta que el Señor se tuvo que disfrazar
para poder presentarse a la humanidad desde tiempos antiguos. Porque si él no se disfrazaba, si él no se cubría, ¿verdad? Entonces iba a matar al que lo iba a ver, por su gloria, por su esplendor, por su santidad. Entonces él se cubría. ¿Cómo se cubrió? Como enviado. Le voy a poner un ejemplo, así, rápido. Imagine que está un rey. El rey, sus vestuarios de rey, ¿verdad? Su corona, sus anillos y todo, su cetro. Pero si alguien lo viera así a un rey, luego se hinca, ¿verdad? Entonces lo que muchas veces Dios ha hecho es probar el corazón de la humanidad. Entonces en este caso cuando Él baja, entonces dice, no me voy a presentar como rey, me voy a presentar como el trabajador del rey. Me voy a poner mi saquito, me voy a poner mis zapatitos y me voy a presentar. Y entonces presentándose de esa manera, era el enviado de Jehová, el enviado de Dios, Dios mismo. Pero él hizo eso para que no murieran. Lo mismo sucede hoy en día. El Espíritu Santo nos visita de una manera, hermano, más afable. Porque si el Padre nos visitara, hermano, nos consume. Eso viene en el libro de Éxodo, donde dice que Dios se presentaba y le dijo, no pasen el límite del monte, porque aquel que pase será consumido. Entonces, mis hermanos, Dios es Jesucristo y Él se ha presentado desde la eternidad y hasta la eternidad. Déjenme cerrar con esto, ya terminamos mis amados hermanos. Mire, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Mire, vea esto. Escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Volvemos a lo mismo. Ángel no significa un ser alado, significa un enviado de la Odisea. Ahora, 2 puntos, ve aquí. 2 puntos, o sea, es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, que dio inicio a todo lo que Dios creó. ¿Quién es ese? Pues Jesucristo, Dios mismo. Aquel hermano que esté, yo quiero tal santo y tal santo. No ha entendido que Dios lo es todo. No ha entendido que Dios es el que nos provee de todas las cosas. Salud, lo que quiera, hermano, Dios lo tiene. Mire, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, que dio inicio a todo lo que Dios creó. ¿Quién es ese? Pues Jesucristo, el apóstol del Padre, la segunda persona de la Trinidad. Verso 34. Salmo capítulo 34, versículo 7. Con este cerramos. Ya terminamos, amado hermano, bendito Dios que sí pudimos terminar el tema. Mire, dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, lo que hemos aprendido el día de hoy, y Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote del Padre, acampa alrededor de los que lo honran, acampa alrededor de los que le obedecen y los defiende. Hermano, cuando uno entiende esto, uno dice, es maravilloso el Señor. Y hay gente que, sí, el que habita bajo el abrigo del Altísimo y lo recita, pero no vive esto. El apóstol de Jehová acampa alrededor. Acampar, hermano, es que está al lado de nosotros todos los días. Acampa alrededor de los que le aman, de los que le obedecen. Entonces, hermano, cuando alguien está atribulado, cuando alguien lo está molestando espíritus, demonios inmundos, es que tiene que obedecer al Padre, al Verbo, a Jesucristo, al Espíritu Santo, amarlo, honrarlo. El apóstol de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hermano, nosotros oramos y bendecimos a la congregación, pero yo estoy seguro, eso el Señor me lo puso desde hace años atrás. Y decía, es que yo sé que Dios dio la liberación para liberar. Dice, la liberación es el pan de los hijos. Pero mi amado hermano, cuando alguien vive la palabra, los chamucos se salen, las enfermedades salen. No hay necesidad, hermano, de estar haciendo esto, de estar haciendo el otro. No. Cuando alguien honra al Señor, el Señor te defiende, el Señor te limpia, el Señor te rodea, acampa alrededor de ti. Eso es claro, mi amado hermano. Por eso este tema, mi prioridad de este tema es que tú sepas que Dios ha visitado a la gente, que Jesucristo está presente todos los días.
para que tú lo hagas visible, palpable y digas, oh, pasó por aquí un tráiler, pero no me pasó nada. Ah, es porque el apóstol de Jehová acampa alrededor de ti, porque lo estás honrando, porque lo estás obedeciendo, porque le amas. No pasa absolutamente nada. En medio de la pandemia, la gente se toma esto, se toma aquello, se toma... Estoy de acuerdo que uno tiene que estar bien nutrido. Estoy de acuerdo que uno tome sus precauciones. Pero hermano, nuestra fe no proviene de eso. Mi fe no está en el cubrebocas, mi fe no está en el gel sanitizante, mi fe no está en lavarme las manos, mi fe está en Dios. Se hace porque es algo bueno, es limpieza, es precaución. Pero hermano, nuestra fe no está allí, nuestra fe está en el Dios Todopoderoso. Él dice aquí, el ángel de Jehová, el enviado de Jehová, el apóstol de Jehová, el profeta de Jehová, el apóstol, el sumo sacerdote del Señor, está alrededor de ti si lo honras, si lo amas, si le haces caso, y te va a defender todos los días. Lo hizo ya lo vimos, ¿verdad? Con Jacob. Lo hizo con Gedeón, lo hizo con los padres de Manoah, lo ha hecho con muchísima gente. ¿Cuánto más ahora, hermano, que estamos en una nueva economía, que por Jesucristo somos hijos de Dios? Así es que vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a despedirnos con esta bendición. Espíritu de Dios, Dios nuestro, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo, sé que ahora estás lleno de gloria a la diestra del Padre, honrando a los que te honran, bendiciéndote a los que te bendicen, y que das su justa retribución a aquellos que no te aman y no te bendicen. Así está escrito en tu palabra, porque tu palabra dice que tú tendrás misericordia del que tú quieras tener misericordia, pero que no tendrás por inocente al culpable. Sin embargo, Señor, en esta mañana yo te suplico y te ruego que tú nos hagas, Señor, que entender, comprender que debemos de honrarte, de amarte, de bendecirte, por muy difícil que sea para nosotros. Aunque nuestra carne se revele, pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, que tu gracia inmerecida, que tu gracia sobreabundante, que tu gracia, Señor, inunde nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas, para poder vencer el pecado, para poder vencer, Señor, toda clase de tentación, toda clase de cosa inmunda, Señor, que queramos hacer o que esté dentro de nuestro corazón. Te ruego, mi Señor, que por amor de tu nombre, tú, Señor, seas visitándonos en cada hogar, en cada casa, en medio de este tiempo. Yo sé que cuando son tiempos difíciles, tú estás más al pendiente de tus hijos, porque así tú lo has demostrado, mi Señor y buen Dios. Hoy yo te ruego que tú visites a cada miembro de esta iglesia, dándole aliento, dándole ánimo, dándole fuerza, Señor, para que podamos todos juntos alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Yo te suplico, mi Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que el apóstol de Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová el eterno, Elohim, sea bendiciéndote, llenándote de bendiciones, que alce sobre ti su rostro y te conceda la paz, que sea llenándote de bienaventuranzas, que las bendiciones del eterno te alcancen a causa de esa honra que tú le das. No te está pidiendo el Señor que seas perfecto, sino que empieces con este primer paso de obedecerle, de hacerle caso, y yo sé que Él va a tener misericordia de ti, va a tener misericordia de los tuyos, y va a estar acampando alrededor de tu familia, porque Él así lo promete. Él lo que promete lo cumple. Estoy seguro porque así lo dice tu palabra, Señor. Yo he visto que tu palabra es verdad. He constatado de que tu palabra, Señor, es con lo que sustentas el universo, es con lo que nos sustentas a nosotros, es con lo que suceden las cosas, mi Señor. Yo te ruego que tú hagas la obra en esta congregación, que tú bendigas, Señor, que les des la fuerza, el ánimo, para que también haya reproducción, Señor, dentro de las ovejas. Que haya, Señor, que haya cada día más que sean salvos. Tanta gente se está perdiendo. Danos esa fuerza, ese amor, esa compasión por todas esas almas. Te lo ruego, Señor, y sé que de esa manera tú estarás con nosotros hasta el fin de los días. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el apóstol y sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, el Verbo encarnado, el Dios que se hizo hombre,
en ese nombre, sobre todo nombre, Señor, que haya esta bendición para todo tu pueblo. Que todos los que escuchen este mensaje, Señor, sean impactados por tu palabra y que haya sanidad, que haya salvación en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, que el Señor los guarde y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.